revolución o muerte venceremos. El FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha, será el que nos guiará a la victoria final. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos. Farabundo Martí nos inspiró y hoy resurge victorioso en nuestro frente. La bandera roja y blanca nos protegerá y una estrella el sendero nos señalará. Farabundo Martí viene rompiendo caminos libertarios por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos. Revolución o muerte venceremos. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Quiero expresar que te quiero y que bien de adentro todo lo que siento. Atención, mucha atención. Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y fuente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 10 de diciembre, de 2 a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva Hasta el Tope y Punto, también conocida como ofensiva ¡Fuera los fascistas! ¡Febe Elizabeth vive! Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Te esperamos! ¡Hasta la victoria final! Muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Prohibido Olvidar, un programa en cooperación con la Secretaría de Memoria Histórica. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad con el pueblo salvadoreño. En esta ocasión vamos a conversar con el compañero Miguel Mármol, hijo secretario nacional de la memoria histórica, porque tenemos un mes cargado de historia
y quién más indicado para hablar con el compañero responsable del rescate de la memoria histórica de nuestro partido. Bienvenido, Miguel. Un saludo antes de entrar en materia. Buenos días o buenas tardes, donde quiera que nos encontremos. Gracias por la invitación, Alonso, y un fuerte abrazo a todos los compatriotas que están fuera del país y a todos los compañeros que están en las comunidades enfrentando esta alerta de lo que nos sucedió estos días por el paso de la tormenta tropical Julia. Un saludo fraternal a todos y a todas. Gracias, Miguel, bienvenido, y también nos unimos a ese saludo solidario con todas las familias que están sufriendo la inclemencia de esta tempestad. Esperamos de que no tengan daños personales. Los daños materiales pueden de una u otra manera reparar, pero la vida no se puede reparar. Así es que los que han perdido a sus familiares, vaya nuestra solidaridad, nuestras condolencias, y estamos con ellos, Miguel, antes también de comenzar, yo quisiera, ratificar el saludo a nuestro partido por el 42 aniversario que fue ayer. También felicitarlos por el éxito de la convención. 72% de la asistencia aprobó la resolución de los estatutos. Eso no es poca cosa. Eso es un gran avance democrático interno. Siempre habrán personas que no estarán de acuerdo, pero eso es parte de la democracia, y les pedimos que por favor respeten esos resultados, porque así como así nosotros respetamos la opinión divergente que puedan tener, también que respeten la opinión de la mayoría que sí optó por este ajuste, porque no podemos estar teniendo un documento que ya no se adapta al momento histórico. Hay que adaptarlo, y esto no nos ha quitado fuerza, al contrario, la ha fortalecido, porque nos ha permitido tener el debate con la militancia, que sean tomados en cuenta en lo que son esas decisiones que son trascendentales para la militancia. Pero también, antes de comenzar así de lleno para que hablemos de estas fechas, quisiera, aparte quizás de hablar de lo que vamos a hablar el 10 de octubre, de lo que fue la fundación del FMLN, todo el gran esfuerzo de unidad en la acción contra la dictadura militar, también quisiera conmemorar en este momento, este día, el 11 de octubre, Miguel, a Eva, Chico y Toño, que cayeron heroicamente combatiendo el 11 de octubre del 76 en Santa Tecla, y que dieron una muestra de gran heroísmo, que lucharon hasta el último aliento para proteger a toda la organización. Así es que vaya nuestro homenaje a esos tres grandes luchadores que son banderas de lucha para nuestro pueblo. Así es que para ya empezar a hablar de lo que es octubre heroico, octubre, comenzando por el 10 de octubre, Miguel, una gran fecha para nuestro partido. El micrófono, Miguel. Gracias, Alonso. Creo que esta reseña a la que te has referido es muy importante, y hay que realmente recordar esa hazaña heroica de los compañeros de Eva, Chico y Toño, que en Santa Tecla, después de 8 horas de combate desigual, finalmente ellos se inmolaron, y se inmolaron porque eran consecuentes y responsables, y muy responsables con el momento histórico y lo que significaba caer en manos del enemigo. Yo creo que esa reseña debemos siempre recordarla, porque es un acto de los más bellos de amor y de heroicidad de estos tres compañeros jóvenes que ofrendaron su vida para este proceso revolucionario salvadoreño. Un saludo y un fuerte abrazo a los sobrevivientes. Hay familiares sobrevivientes de estos compañeros, y es importante recordar. Para entrar en materia, el 10 de ayer cumplimos 42 años de un partido
que ha tenido interesante conocer cómo fue su fundación, toda la situación, el contexto en que el FMLN se fundó, las vicisitudes que tuvo estos dirigentes de estas organizaciones político-militar para dar un paso importante en el proceso revolucionario salvadoreño. Yo creo que es interesantísimo conocer por detalles de toda esa situación que vivió en ese momento la revolución salvadoreña y sus organizaciones político-militares, y que finalmente se unen un 10 de octubre de 1980 con muchas dificultades, y que se logra entonces constituir la unidad estratégica y muy importante de la izquierda de la revolución salvadoreña, que eso fue hace 42 años. La gente siempre pregunta, pero ¿por qué entonces se celebra también el 14 de diciembre otro aniversario de la fundación del FMLN? Y es así. Fue cuando se fundó como partido político legalmente inscrito en el sistema electoral. Es interesantísimo todo este bagaje recorrido por una organización de izquierda y que ha encontrado, así como dificultades, también muchas victorias y muchos objetivos que se lograron, y es realmente muy interesante. Yo creo que debe haber una cátedra sobre todo esto de la vida del FMLN, porque no es un partido político, es la izquierda revolucionaria, y que nos da un ejemplo y nos da mucha información y también muchas experiencias, no solo para los salvadoreños, sino que para los revolucionarios en todas partes, y que nos muestra cómo es importante la lucha ideológica, la lucha política, cómo es interesante y todas esas situaciones que fueron superando, y las dificultades, también los desaciertos que como revolucionarios hemos tenido, o como una organización revolucionaria se han topado y se ha tenido. Y yo creo que todo eso es la riqueza del FMLN. Ayer, el domingo, hubo la convención, la 41 convención del FMLN, y precisamente creo que fue un tributo importante esa fecha, y hacer la convención esa fecha, puesto que es de esa manera que conmemoramos toda esta larga lucha organizada de este partido FMLN, o de esta organización FMLN, que está vigente, y que rectificando situaciones que no sucedieron, que debimos ser mejores, pero que lo importante es rectificar y mirar hacia adelante con proposición, y siempre con la idea de servir al pueblo salvadoreño. Sí, es fácil decir la fundación del FMLN, pero yo creo que tú y yo, Miguel, tuvimos, bueno, no sé si fue privilegio, pero fue la casualidad de que también nos tocó combatir en los frentes de guerra, ya en un FMLN constituido, con las 5 organizaciones político-militares que hacían la lucha de resistencia y de emancipación en la época. Y es interesante, yo creo que pocas veces se habla del impacto que tuvo esa unión de organizaciones. Digamos, si bien es cierta de que no había una unidad ideológica al 100%, pero había muchas afinidades, mucho más que las que nos hacían diferentes. En primer lugar, teníamos un enemigo común, que era la dictadura militar. Y también otro punto común que teníamos era de que todas las organizaciones se nutrían de las organizaciones populares, que estaban, digamos, todas en ese momento resistiendo una represión terrible de parte de la dictadura, y que todas se alzaron en armas. Entonces, eso nos permitía tener puntos en común. Y yo creo que las diferencias, Miguel, creo que
eran más bien a nivel de dirección, porque nosotros, no sé si tú lo viviste así, pero para nosotros como combatientes nos alegrábamos ver a otras organizaciones que también eran una fuerza militar que nos permitía hacer una mayor resistencia. Por lo menos mi experiencia fue bueno, estuve en Guazapa, estuve en San Vicente, después estuve en San Salvador, estuve también en La Libertad. Y mi experiencia fue esa, de que por lo menos en Guazapa y San Vicente, las operaciones las hacíamos combinadas, la resistencia a las invasiones las hacíamos combinadas, las retiradas incluso las hacíamos combinadas. O sea, todo fue un sinónimo de fortaleza. Entonces, y eso creo yo de que para el que no vivió la lucha armada, se le hace un poco más difícil entender esas, en parte, entender la necesidad de la unidad y en parte entender cómo fue posible de que 5 organizaciones también después muchos se hayan separado, o sea, porque tiene que ver con la parte de la fusión ideológica, pero que como combatientes tuvimos una experiencia de unidad y que eso difícilmente nos la van a quitar. Es correcto, eso, la unidad de la base es tan importante y eso que mencionas, Alonso, es correcto. La unidad en la base de estas organizaciones creo que fue muy fuerte y que ha perdurado hasta el día de hoy, esa unidad que se generó a través de la acción y de la militancia en estas organizaciones, después fue el FMLN, creo que nos dio esa solidaridad y la hermandad que todavía persiste. Se dejaron en la base, se dejaron aquellas situaciones sectarias y creo que fue más la unidad y más la solidaridad que imperó en todo ese periodo. Las organizaciones populares, por supuesto, fueron donde nos nutrimos, donde se nutrieron a las organizaciones político-militares. Y yo quisiera decir que las comunidades eclesiales de base fueron fundamentales en esto, porque fueron para mí el elemento cohesionador desde el punto de vista espiritual. Creo que eso fue una de las fortalezas más grandes de este proceso de revolucionario y el proceso de unidad, porque todas las personas que estaban involucradas en esa comunidad, pues no veían las cosas ni a corto plazo, ni tampoco de manera superficial, sino le dieron ese toque de espiritualidad que fue también fuerte y fue fundamental. Es decir, la gente se incorporó no porque le daban ganas, sino porque tenía, como lo describiste, Alonso, una situación real, que era la represión, que era toda aquella situación injusta que se vivieron durante tantas décadas, pero también que era la necesidad de pasar a otras formas de lucha porque estaba cerrado toda la participación que podamos decir normal o política de ese momento, ¿no? Había cerrado todos esos espacios y el pueblo optó, debido a diferentes circunstancias, por un camino que realmente fue muy difícil y muy duro, pero estas comunidades eclesiales de base que estaban en todo el país, diseminadas en todo lo ancho y largo del país, fueron las que dieron ese sentido fuerte de unidad. Y creo que contribuyeron a eso. Creo que es importante resaltar eso y también dar un homenaje porque en esta lucha cayeron muchas personas, desde sacerdotes, desde leedores de la palabra, celebradores de la palabra, catequistas, hermanas. Fue una cuota grande, pues estamos hablando durante el conflicto de la guerra, durante el conflicto fueron 16 sacerdotes y una gran cantidad de catequistas, celebradores de la palabra, hermanas, y entonces no podemos dejar de mencionar y de recordar este aporte que dieron estas personas, estas comunidades. Creo yo que la unidad la construyó la base,
se fortaleció la base, y no solo la base que militaba en las organizaciones del FMLN o en el FMLN, sino que el pueblo ayudó a los muchachos, como decía en aquel tiempo, y no veían los colores, eran solo los muchachos, era solo la insurgencia, era la guerrilla, y la gente no distinguió los colores ni los pensamientos, sino que solo el momento de brindar el apoyo a todo ese contingente de mujeres y hombres que lucharon fuertemente. Entonces, creo yo que también el pueblo fue un elemento cohesionador de la unidad, porque no nos veía el pueblo diferentes, sino que nos veía juntos, eran los muchachos, y en esa palabra fue tan mágica que cabíamos todos y todas, y eso creo que también fue un elemento muy importante de cohesión, y nosotros que participamos en ese momento de manera organizada en el FMLN, veíamos eso, pues no, si ahí el que llega es apoyado, es atendido, y eso lo vimos en los refugios, lo vimos en la solidaridad internacional, lo vimos en el pueblo que nos ayudó desde la información hasta llevarnos frijoles, llevarnos habituallamientos. Ese fue una experiencia realmente de cohesión y que nos ayudó precisamente a consolidar la unidad que necesitábamos en ese momento. Creo yo que entonces es en la base y es en el pueblo donde debemos también buscar la unidad, porque el pueblo también tiene ideales y tiene visiones, y eso creo que contribuyó a fortalecer la unidad que era tan necesaria en ese momento y que estamos aquí 42 años después. Así es. Y no, incluso yo podría decir que ese pueblo que tú dices, o sea, no era una cosa separada justamente porque eran los hijos de los padres que estaban ahí, ya sea que en los refugios o habían tenido que emigrar internamente, pero tenían sus hijos en los frentes, y por eso que eran los muchachos, porque eran sus muchachos los que andaban ahí. Y, o sea, no, es que todo fue una amalgama de luchas. Y en ese contexto, Miguel, yo quisiera también hacer un reconocimiento especial también a los internacionalistas, porque, o sea, rindiendo un homenaje también al gran internacionalista, el comandante Ernesto Che Guevara, que también se cumplió 55 aniversario de su caída en combate en Bolivia. Fue capturado el 8 de octubre en la quebrada del Yuro y fue asesinado el 9 de octubre en la escuelita de La Higuera, en Cochabamba. Así que un gran homenaje a ese guerrillero heroico, porque fue un hombre que predicó con el ejemplo. O sea, sí, predicó lo que pensaba. Un hombre que estuvo a la misma altura de Jesucristo de dar la vida por su pueblo. O sea, y yo creo que eso es bien importante porque nuestro pueblo es de fe, nuestro pueblo es de fe. Y su referencia en ese recorrido de aprendizaje a través de las escrituras de la Biblia tienen como referencia a un hombre altruista que fue capaz de sacrificarse por el amor a su pueblo. Entonces, y lo mismo podemos hacer esas comparaciones con los hijos de nuestro pueblo que fueron capaces de sacrificarse por darle la libertad a nuestro pueblo. Y yo creo que pocas veces se toma en consideración eso, de que es gracias a esos combatientes del FMLN que tenemos un espacio democrático conquistado con las armas, pero fue gracias a ese esfuerzo que se derrocó una dictadura militar que por 60 años había tenido a nuestro pueblo bajo la bota militar. Así que aprovecho también este momento para rendir ese homenaje, Miguel, a todos y todas nuestros veteranos y veteranas, lisiados y lisiadas, porque yo lo digo de esta manera, los acuerdos de paz y la democracia en El Salvador llevan el sello del FMLN y llevan la huella de nuestros veteranos y veteranas y la sangre de nuestros mártires. Así que un homenaje para ellos. ¿Qué experiencia tuviste tú, Miguel, con respecto a los internacionalistas? Porque fue, digamos, sin la intención de acusar a nadie, porque, digamos, los proletarios no tienen patria, los proletarios son internacionalistas por naturaleza. Entonces,
y a nosotros se nos unió muchísima gente de muchos países, de Nicaragua, Argentina, Chile, Venezuela. No sé si cubanos hubieron, pero o sea, yo que recuerdo no encontré cubanos, pero sí los cubanos nos dieron un gran apoyo en Cuba, porque sí nos apoyaron dándonos instrucción, recibieron a todos nuestros lisiados. Cuando había necesidad de sacar a nuestros lisiados, iban para Cuba. O sea, Cuba fue el hermano mayor que estuvo siempre presente apoyando nuestras luchas. ¿Qué nos puedes decir con respecto al internacionalismo proletario que se practicó en El Salvador? Micrófono, el micrófono, Miguel. Es una página que debemos nosotros recordar también de manera muy especial, porque conocimos en todo ese periodo ese abrazo internacionalista en El Salvador, los compañeros que vinieron a luchar junto a este pueblo en armas, y conocimos mucho que militaron en todas las organizaciones, en las 5 organizaciones y en el FMLN, desde América Latina. Y hace unos años recuerdo que vino una marroquí precisamente a buscar los caminos y ver dónde había fallecido, dónde cayó en combate un compañero que era médico marroquí que estaba en el PRTC, y para mí fue satisfactorio recordar. Yo conocí al compañero en la zona general de Guazapa, era un marroquí médico, y vino una marroquí buscando precisamente esa huella, ¿no? Y yo creo que no podemos mencionar toda lo grandioso que ha sido para el FMLN, sus victorias y su lucha, si no recordamos también esos internacionalistas que llegaron acá o que de diferentes partes del mundo nos apoyaron de manera militante. Yo recuerdo aquella campaña que se hizo en la República Federal Alemana de $1 por colón para las armas, ¿no? Eso fue algo bellísimo, pues esa solidaridad en la República Federal Alemana y en otros países de Europa, que la gente se apoyó de manera militante. Esos trabajadores internacionalistas también que desde su país estaban ayudando a este proceso revolucionario en El Salvador, creo que es una mención muy particular. Y por supuesto, especialmente a todos aquellos que vinieron a dar su vida, y unos que dieron sus miembros también, otros que cayeron en combate. Es honor para ellos, y que tenemos que rendir un honor especial a esta gente que entregó su vida precisamente por estos objetivos que enarboló el FMLN y que llevamos adelante. Hay una cantidad enorme de combatientes. Ahora me recuerdo de Juancito, que cayó en Chalatenango, que era del País Vasco. Hemos hablado y hemos visto el libro que se hizo a su nombre, es decir, en el País Vasco, Juancito es recordado como precisamente un internacionalista que vino a dar su esfuerzo, su aporte y hasta su vida en este proceso salvadoreño. Y recuerdo también haber encontrado a dominicanos, encontramos también a chilenos, un contingente muy importante de compañeros chilenos que durante la ofensiva también ofrendaron su vida en ese gran esfuerzo de la ofensiva de 1989, y a otros compañeros, ¿no? de diferentes partes del mundo, mexicanos, argentinos, dominicanos, guatemaltecos, hondureños, que vinieron precisamente a dar un aporte internacionalista desde su tierra. No era una cosa de una promoción de venir a El Salvador, eran escogitados, no eran muchos los que querían llegar precisamente a dar su aporte a El Salvador, pero aquello fue también muy escogitado por la salud, por su preparación física, etcétera. Y sin embargo, eso no era tan fácil. Y esta gente logró venir, dejó su familia, su país, su vida personal para venir a dar
ese aporte a este proceso revolucionario, y creo yo que eso es lo más maravilloso. Es una enseñanza, como decías, Alonso, que nos legó el comandante Ernesto Che Guevara, que precisamente nosotros también lo conmemoramos juntamente con el Instituto Chafik Handal el día 8 en las instalaciones de la Casa Museo, y que le rendimos homenaje. Y yo también quiero decir que a pesar que aquello pasó, ¿no? Y que han tantos años de lucha política, electoral y social, pero que todavía aquí están los internacionalistas. Hay algunos internacionalistas como Ramón el Suizo, como la Elena Friedman y otros compañeros, los mexicanos que aquí están, Francisco que vive en Chalatenango, Nacho que vive acá en San Salvador, y que se quedaron como ya, no, dicen, no somos internacionalistas, hoy somos también salvadoreños, pero es ese abrazo que todavía mantenemos, y todavía la gente que afuera del país nos recuerda, nos ve, y todavía nos dicen que nos falta caminar. Y yo creo que entonces esa es una página importante en la historia y en la lucha del FMLN, que no debemos olvidar, que debemos recordar. Y también decir que Farabundo Martí, pues precisamente eso también nos legó, pues la visión internacionalista que tuvo, ese carácter solidario que siempre desde joven lo encontramos en los escritos que hay para Farabundo. Desde su juventud él fue solidario, y hasta su gran aporte en la guerra a la par del general Sandino nos muestra que esa es es necesaria la solidaridad, y el internacionalismo proletario son parte de nuestra acción, son parte de nuestra esencia, y debemos recordarlo, y debemos decir, y no debemos olvidar este detalle. No, y incluso, Miguel, bueno, una cosa fueron los que estuvieron allá, como tú dices, que fueron selectos, porque fue gente, no fue cualquiera el que fue gente que fue preparada con anterioridad y entró clandestinamente, porque no entraron de manera legal, sino que entraron clandestinos, así como el comandante Ernesto Che Guevara entró a Bolivia de manera clandestina, bueno, con un montón de... Así nos toca a los revolucionarios cuando la lucha, como decía el comandante Ernesto Che Guevara también, para descargar la metralla enemiga de los norteamericanos a Vietnam, había que crear mucho Vietnam para dispersar sus fuerzas. Y realmente yo creo que para nuestro pueblo en El Salvador, que no ha vivido la vibra, digamos, internacionalista, estando fuera del país, se siente. Por ejemplo, yo he tenido la suerte, y le agradezco al partido y a estos hermanos veteranos, veteranas, lisiados y lisiadas, que nos han dado esa oportunidad también de conocer esa parte de la vida que difícilmente se conoce si no se vive un proceso revolucionario. Y he tenido la suerte de visitar aquí varios países en Europa en una tarea, digamos, de representación, y sentir ese calor humano cuando saben que sos salvadoreño del FMLN y sientes toda esa carga de solidaridad. Los hermanos del País Vasco, ellos nos ven a nosotros con un gran respeto, con un gran amor. O sea, ellos tienen los mártires allá, la Begoña, por ejemplo, la compañera Begoña, que fue asesinada, porque ella sí no cayó en combate, ella fue capturada y asesinada por todavía, creo que todavía está activo, ¿no? Bueno, no está activo, pero está impunemente el que era, no sé si era coronel en la época, Benavides, algo así se llama. Bueno, el caso es de que estando acá, digamos, visitando los países que han tenido solidaridad con el pueblo salvadoreño y con el FMLN en particular, uno siente esa carga de energía. Los congresos de la coalición radical izquierda, que es grandísima, y me decían los de su juventud que ellos habían sido
activos con la lucha por el FMLN y que los mismos griegos le reclamaban que por qué tan activos por el FMLN y no por Grecia. Pero esa es ¿cómo se llama? Lo que conecta la energía de saber, así como nosotros nos entusiasmamos con las luchas sandinistas, bueno, los que son mayores que nosotros también se entusiasmaron con las luchas de las cubanas, las vietnamitas. Nosotros estábamos muy pequeños para tener conciencia de esas luchas y nos hemos dado cuenta después y las admiramos por su gran heroísmo. Vietnam fue un símbolo de heroísmo, de resistencia y que nos enseñó muchísimo para resistir, si no, no estuviéramos contando el cuento. Pero, y en ese contexto de internacionalismo, Miguel, tenemos también una fecha importante que es el 14 de octubre, que también uno de los mayores símbolos que tenemos de El Salvador también recibió esa gran solidaridad de Chile. El compañero Chafik Handal, el comandante Simón, que tuvo que salir para Chile en la época después de la dictadura de Martínez, y que, bueno, hizo parte también de su vida en Chile y que regresó a El Salvador y fue uno de los grandes líderes que también aportaron muchísimo a esta lucha y que el 14 de octubre se cumple un aniversario más de su natalicio, ¿no? Micrófono. Es correcto. José Antonio Almendaris es el coronel responsable del asesinato de la compañera y que fue también científicamente comprobado, ¿no? Esa ejecución fue científicamente comprobada que la compañera fue dejada y fue, se supone, según los estudios científicos, la hincaron y le dispararon hacia su cuerpo. Entonces, realmente esas son las cosas que no podemos olvidar. Y si mal no recuerdo, Miguel, me parece que estaba embarazada, ¿no? Sí, estaba en estado de gestación la compañera y pero todos los vejámenes que hicieron estos soldados y con la orden también y la protección del coronel Almendaris, no podemos olvidar porque son los casos de impunidad. Y cuando hay impunidad en todos estos hechos que fueron una forma de actuar, fue un sistema de represión y fue parte de la política de exterminio y de combatir al enemigo, para ellos pues así nos ven y entonces cuando hay impunidad entonces no puede haber justicia, no hay reparación y la sociedad dice, si lo hicieron aquellos señores, también lo podemos hacer nosotros. Eso es lo grave cuando no hay, cuando las cosas los crímenes quedan impunes y no solo crímenes así selectos, sino que todas las masacres, 203 masacres registradas en este país y que están de manera impune, no se puede hablar ni de eso, no hay archivos, están encerrados los archivos de las Fuerzas Armadas de El Salvador y entonces, ¿qué podemos esperar con una sociedad en la que los asesinos viven de manera impune y viven como que nada sucedió? Entonces yo creo de que por eso es importante recordarlo, porque son de las cosas que generan más violencia. Cuando no hay justicia, entonces la impunidad continúa y continúa entonces las violaciones a los derechos humanos, que es lo que estamos viviendo. El día 13, Alonso, es el aniversario número 92 del compañero Chafik Jorge Handal, y que precisamente, como te contaba, que el día 8 el Instituto Chafik Handal conmemoró a la memoria del comandante Ernesto Che Guevara, el cumpleaños número 92 del natalicio de Chafik, y también se hizo la entrega de una premiación de un concurso de lectura. Fue una tarde bonita
¿verdad? Ya con las amenazas de lluvia y también a las puertas del gran evento del FMLN, de su convención número 41, pero se hicieron estas actividades. Chafik cumpleaños el día jueves 13. El Instituto Chafik Handel ha convocado para ir al cementerio de los Ilustres, donde reposan los restos mortales de Chafik, para rendirle homenaje a este revolucionario que es considerado pues uno de los dirigentes históricos de la Revolución Salvadoreña, como otras y otros compañeros, ¿no? Que también son también por parte de la Secretaría recordados, y también que se les rinde homenaje pues por la trayectoria y el aporte, la firmeza, y que no fueron inclaudicables en toda la lucha de la Revolución Salvadoreña o del movimiento revolucionario. Este día entonces vamos a estar ahí en el Cementerio de los Ilustres a las 9 de la mañana, rindiendo homenaje a la memoria del compañero Chafik Handal, que nos dejó un legado de lucha y un legado de teoría revolucionaria importante que estamos obligados los revolucionarios a estudiar todos esos escritos y la producción que hizo Chafik, puesto que es un aporte teórico importante a la revolución de América Latina, a la revolución mundial. Como decían ayer los compañeros que estaban hablando precisamente de él, Chafik era un estudioso marxista y era marxista también. Es decir, si el símbolo para que nosotros encontramos en Chafik precisamente es esa tenacidad de lucha, pero también que fue un hombre limpio, correcto, fue íntegro, y precisamente esa conducta de Chafik es lo que le da esa estatura de dirigente de la revolución, que fue incorruptible, que no anduvo transando con el enemigo, no estuvo transando con el imperio de Estados Unidos, sino que fue un hombre siempre incorruptible, recto, con mucha fortaleza hacia llegar a los objetivos de la revolución en diferentes momentos. Entonces, vamos a estar ahí rindiendo homenaje este jueves 13 en el mausoleo de Chafik a las 9 de la mañana, vamos a rendir homenaje a la memoria de este compañero, de este revolucionario, que lo recordamos, que nos dejó un gran legado teórico también de su práctica revolucionaria, de su aporte a la revolución salvadoreña, el proceso revolucionario salvadoreño. Sí, así es, Miguel. Bueno, y la razón por la que estamos hablando de Chafik justamente porque cumple un aniversario más, el 13, yo creí que era el 14, pero el 13. Y de igual manera, o sea, hemos recordado también a Eva Chiquitoño, 3 héroes de la revolución que cayeron, que fueron de las primeras banderas que tiene de lucha, y que incluso un frente de guerra llevó el nombre de Clarita, de Clara Elizabeth Ramírez, que bueno, después pasó lo que pasó, pero digamos, se le cambió el nombre, pero ya son cuestiones históricas, y quizás va entrando un poco en eso también, los aciertos y desaciertos, porque digamos, el FMLN como un instrumento político, porque yo sí quisiera que hiciéramos esa salvedad, porque a veces la gente hace la diferencia entre el FMLN histórico y el FMLN partido. O sea, lo que no entienden es de que el FMLN partido es la consecuencia del FMLN histórico, si lo quieren llamar así, porque, o sea, el FMLN es uno solo, o sea, y que ha tenido diferentes etapas de lucha, precisamente porque son las diferentes coyunturas y los diferentes momentos históricos. Entonces, pero hay gente que se ha quedado que dicen que son del FMLN, pero no están en el partido, y critican al partido a nombre del FMLN. O sea, es una contradicción que difícilmente se entiende. Yo creo que un revolucionario que tiene fundamento ideológico, quizás lo llegaría a catalogar como un absurdo. ¿Qué nos puede decir de esa contradicción? No, es correcto lo que plantea Alonso, no hay contradicción. Esto es
debemos de ver, no lo podemos dejar de ver a la luz de la ciencia, ¿no? Y este es un proceso, y este proceso precisamente es progresivo, ¿no? No es solo de un momento, ni se estanca, ni quizás difícilmente hay retrocesos. Y yo creo que precisamente los 42 años del FMLN es parte de esa dialéctica, es parte del proceso de este partido, ahora un partido político, o de este movimiento revolucionario. A mí me da gusto ver cómo compañeros que quizás no habían nacido en los acuerdos de paz, o que nacieron en ese momento, ahora son los que han recogido la bandera de lucha del FMLN, y eso es grandioso. Ver a una dirección en el FMLN de compañeros jóvenes es grato, pues, porque entonces yo pienso todo el sacrificio que este pueblo organizado hizo, no ha sido en vano. Ver a tanta muchacha, a tanto muchacho tomando las banderas, verlos en las marchas, verlos organizados, verlos en las escuelas políticas que desarrollan los compañeros, y ver una dirección de jóvenes realmente gratificante, y creo que esto es para más. Es decir, si lo vemos de la manera dialéctica, de la manera científica, un proceso aislado es nada. Tenemos que ver un proceso progresista, un proceso de avance, y eso es lo que el FMLN es un proceso revolucionario que continúa, que hemos tenido desaciertos, también hay que decirlo, que estos compañeros de la actual dirección encontraron un FMLN con muchas dificultades, y que ellos están haciendo con su energía, están aportando precisamente para retomar y darle un rumbo como debe ser del FMLN, y esto es encomiable, esto es importantísimo. Y yo creo que entonces no veamos como con nostalgia que la generación que nos tocó participar durante el conflicto armado fue lo mejor, o fue lo único, o fue lo más grandioso. Yo creo que no, cada momento tiene su propia particularidad, cada momento tiene sus propias exigencias. Las exigencias que nos tocaron a vivir cuando éramos jóvenes nosotros, eso era otras condiciones. Hoy estamos viviendo cada vez el sistema, el capitalismo, el imperio se moderniza y se fortalece, tratando de destruir todos esos, como nos ven a nosotros, como obstáculos, ¿no? Y ellos se han modernizado, es decir, las situaciones que viven ahora los compañeros que están al frente del FMLN, de la dirección, son situaciones muy, muy duras. Es decir, les toca vivir situaciones que nuestra generación no vive. Nosotros enfrentamos otros peligros, otros retos, otras situaciones, pero hoy los compañeros viven otras circunstancias complejas, muy difíciles, y lo más importante es que están adelante y siguen construyendo ese objetivo, esa lucha por lograr los objetivos que el FMLN histórico tiene, porque el FMLN es histórico, ¿no? Y es histórico en su conjunto, no por tramos, por episodios del tiempo o de la historia, ¿no? Sino porque realmente el FMLN pues recoge todo el esfuerzo y la lucha de la revolución salvadoreña, como decía Alonso, 60 años de militarismo, de dictaduras militares que terminaron con los acuerdos de paz, y a otra generación le tocó construir al FMLN después de los acuerdos de paz, y llevamos más de 30 años. Es decir, si en el conflicto armado fueron 12 años y ahora tenemos más de 30 años, aquí van 3 generaciones ya. Y entonces es importante para mí que muchachas y muchachos
gente de estas generaciones hayan recogido aquellas banderas que también se impregnan de la energía del Che Guevara, que también se impregnan de la energía de nuestros héroes y heroínas, de los internacionalistas, y que estos muchachos van a Chalchuapa, donde hay un monumento de Ernesto Che Guevara, y han ido allá a rendir homenaje. Eso es lindo, pues, ¿no? Es la nostalgia de una generación que vivió hace años, sino que es esta energía de los muchachos jóvenes y de las muchachas que vemos ahora militar y que vemos ahora enarbolando y al frente de estas luchas, y eso es importante. No, y a mí me llena de entusiasmo, yo lo digo, o sea, porque no puedo ocultarlo, el entusiasmo que siento de ver a esa juventud comprometida, luchando ya con un instrumento creado, porque eso no lo tuvimos nosotros, Miguel. Nosotros nos tocó empezar a construir y en esa prueba y error, creando y teniendo aciertos y desaciertos justamente. Entonces, y eso es parte de la historia. Entonces, y ahora ver a estos jóvenes que tienen un instrumento de lucha potente, el FMLN es un instrumento de lucha potente como instituto. Ahora, nosotros como militantes podemos tener todos los defectos que queramos, pero, digamos, eso no nos hace menos, como dijéramos, si nosotros queremos dar el aporte, como decía Lenin, o sea, yo me considero un marxista-leninista, porque sí, yo asumo el marxismo como ciencia política, económica y social para poder entender el momento histórico que estamos viviendo. Y leninista porque fue el continuador de Marx. Fue Lenin el que continuó, el que fue el que encontró la fórmula del eslabón más débil y hacer una revolución socialista ahí digamos, en medio de un sistema imperialista que estaba europeo y una burguesía creciente, un capitalismo creciente. Entonces, fue capaz de hacer una revolución en el eslabón más débil, interpretando a Marx, y también entendió lo que fue el imperialismo y desarrolló lo que fue el imperialismo en la etapa superior del capitalismo. Entonces, por eso, digamos, alguien que venga a acusarnos a nosotros de que no somos marxistas, que no somos leninistas, o sea, se está equivocando, se está equivocando. Yo por eso incluso les digo, un poco jocoso, pero que ese sector que no entiende, que no ha leído el marxismo, no ha entendido mucho quizás para entender la dialéctica, que esto es un proceso dialéctico. O sea, y lo que nosotros estamos viviendo son flujos y reflujos. Nosotros hemos tenido avances y retrocesos, pero como decía Lenin, 2 pasos para adelante y 1 para atrás, pero ahí vamos. Bueno, yo felicito a la juventud, realmente la felicito porque está comprometida con esta herramienta de lucha que se ha creado con el esfuerzo, el sacrificio de todo un pueblo y con esa visión de los héroes y mártires que se nos fueron porque la dictadura no los pudo tolerar, o sea, digamos, y tuvo que descabezarlos, pero no pudo descabezar ya un proceso que venía en gestación, que venía creciendo. Y nosotros hemos tenido avance, retroceso, como decía, y estamos donde estamos, con una calidad que esta juventud va a saber darle la dirección, porque decía, o sea, esa es una gran ventaja que tiene el FMLN, porque decía Salvador Allende que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces, eso quiere decir que teniendo un instrumento revolucionario, la juventud tiene el instrumento perfecto para dar sus grandes batallas. Y decía también José Ingeniero, que me gusta esa frase que dice que una juventud escéptica es flor sin perfume. Entonces, porque, digamos, no se puede ser joven y no ser entusiasta, ser, digamos, tener la energía para dar lo mejor de sí, porque uno no tiene los temores que tienen ya los que hemos vivido en otros años, o con mayores compromisos, ¿va? Entonces la juventud sí tiene esas herramientas. Pero el tiempo se nos está yendo, Miguel, y yo tenía otros puntos que me hubiese gustado tocar, aunque sea de pasadita, porque tienen que ver con este esfuerzo de unidad también, y que fue el 31 de octubre, el Día del Sindicalista Salvadoreño, en homenaje también a Febe Elizabeth Velázquez, bueno, y a todos los mártires de Fenastras, y que fue a partir de ahí que se empezó a crear también aquella gran ofensiva como que todos conocemos, hasta el tope y punto, fuera los fascistas, Febe Elizabeth vive,
¿Qué nos puedes decir un poco sobre eso? Digamos, ese gran esfuerzo de unidad, de lucha para poder derrocar el gobierno de turno que estaba ya llegando a los extremos de terrorismo. Es interesante esto. Nosotros estamos impulsando los recorridos por el centro histórico con el Instituto Chafik Handel, y precisamente un sitio de memoria es ese local que fue objeto de un atentado terrorista por parte del Estado y que está impune. Es un caso que no ha sido investigado y sigue impune, y donde murieron 10 compañeras y compañeros y salieron aproximadamente 27 heridos de ese atentado dinamitero que fue hecho a plena luz del día, al mediodía, con toda responsabilidad de saber que iba a perecer gente trabajadora y dirigentes sindicales que estaban reunidos trabajando en esas instalaciones de FENASTRA. Y yo creo que esta historia del FMLN, de la lucha del pueblo y de los trabajadores salvadoreños, está forjada con sangre, está forjada con estas víctimas y con estos mártires, con todas estas personas que ofrendaron sus vidas por la construcción de un futuro mejor para El Salvador. Y también creo yo que este sentido de unidad y de combatividad está precisamente está sellado con esa sangre de mujeres y hombres, y de jóvenes, muchachas y muchachos que ofrendaron la vida en este proceso revolucionario. No, en realidad, cuando nosotros recordamos eso, o yo recuerdo esos hechos, yo pienso, quisiera que nunca jamás repitiera en este país, en este pueblo, y en ningún otro pueblo de trabajadores o trabajadoras, estos hechos tan tristes y tan lamentables de querer callar la lucha popular, la lucha sindical, la lucha de los pueblos con bombas, con terrorismo, con asesinatos, porque precisamente esta lucha está teñida con esa sangre de mártires, de inocentes y de víctimas que esa dictadura militar a la que hacíamos referencia de 60 años fue hecha, y que eso enluta al pueblo salvadoreño. Debemos recordarlo, porque todos estos casos están en la impunidad, todos estos casos están sin justicia, y si no tienen justicia es un círculo que no se cerró. Debemos recordar esto porque es parte de nosotros, no es retórica, es algo que hay que saldar, hay que sellar, porque no fueron gatitos ni animalitos, estamos hablando de seres humanos, de personas que estaban luchando por un bienestar del pueblo salvadoreño, y debemos recordarlo. Es un homenaje permanentemente, día a día, recordar a estas personas que ofrendaron la vida en aras de un futuro mejor para el país. Así es, camarada Miguel. Mira, te están mandando saludos. Yair Guevara dice saludos, camaradas. FMLN Victoria de Canadá, saludos desde Canadá, dice. Luis Lazo dice saludos desde Cucatancingo. Agustín Farabundo Martí, 42 años de acierto y desacierto. El FMLN vive en su memoria histórica, dice. Miriam Méndez, felicidades por este tema importante de nuestra historia. Ramón Flores, vivan los obreros y campesinos junto al internacionalismo proletario y nuestro glorioso FMLN. Instituto Chafik, saludos al compañero Miguel Mármol. Leticia Castillo, me gusta muchísimo escuchar al compañero Miguel Mármol. Mira, tienes audiencia. Compañero Hugo García dice, hace 42 años el pueblo salvadoreño organizado se alzó en armas, fundando el FMLN para enfrentar y derrotar el alto nivel represivo del régimen militar, y había que hacerlo con niveles superiores de lucha. Al recordar ese proceso, honramos a nuestros mártires, a nuestros héroes y heroínas que abonaron con su sangre el camino por la justicia y la libertad.
por el socialismo, la lucha continúa. Mira, muchos saludos. Ya el tiempo se nos agotó también, Miguel, pero sí teníamos un tema pendiente, pero quisiera solamente tocarlo quizá ya para finalizar, que es mañana se cumplen mañana se cumplen 530 años, ¿verdad? Del inicio de la invasión española que destrozó a nuestros pueblos indígenas. Honor y gloria a los mártires del pueblo, los pueblos indígenas, Anastasio Aquino, a Feliciano Ama, a Francisco Sánchez y tantos otros, la masacre de 30,000 campesinos indígenas que fueron asesinados por la metralla, por la resistencia al régimen dictatorial que se estaba imponiendo y por todo el despojo a todas sus propiedades, a sus tierras. Así que un homenaje para ellos. Y ya para irnos despidiendo, Miguel, ¿qué nos puedes decir? ¿Algún saludo también final ahí a nuestra audiencia? Bueno, mañana es el Día de la Resistencia de nuestros pueblos en América y hay que conmemorar eso. Es el despojo que tuvo todos estos pueblos originarios y hay que recordarlos también luchando. Es triste lo que nos ha acontecido. Yo quería también referirme un poquito a la tormenta tropical Julia. Se llevan contabilizados hasta ahora 11 fallecidos. Es muy triste para el pueblo salvadoreño toda la destrucción que generó esta tormenta, pero que también quiero referirme que esto pone en manifiesto la vulnerabilidad que tiene este país, la falta de visión estratégica para enfrentar los problemas climatológicos. No existe toda esa visión de prevenir los desastres porque no hay interés en resolver esto. Nosotros en otros momentos hemos visto enfrentar estos efectos climáticos porque tenían las alcaldías el FODES, porque tenían de esa manera organizar a las comunidades de alto riesgo. Ahora no existen esas posibilidades y entonces los efectos son mayores porque no hay, las comunidades no están organizadas, no hay albergues, no hay... Y los funcionarios actuales se dedican a tomarse fotos publicitando de manera deshonesta y de manera no sé ni qué palabra referirme a ese manejo que se hace de las imágenes de manera hipócrita, ¿no? Tratando de ayudar cuando ellos tienen las condiciones para evitar este tipo de daños. También a esos soldados que murieron allá en Comasagua, en esa finca Germania, para sus familiares también nuestra solidaridad, mi solidaridad con esos familiares, porque también los soldados estaban para proteger una comunidad y fueron víctimas porque no tenían el habituallamiento ni las condiciones para hacer ese trabajo. Entonces vemos que los efectos climatológicos nos toman con mucha fuerza porque no tenemos una visión estratégica de prevención ni de acudir a esas situaciones de manera organizada. Esperamos que las condiciones vayan mejorando y la solidaridad para las víctimas, para las personas que se han quedado sin hogares, para las que están aisladas por los desbordamientos de los ríos y las personas de la costa del Pacífico que han sido severamente golpeadas. Un saludo a todos y a todos los que nos oyen, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Miguel. El tiempo ha pasado tan rápido que nos pasamos unos minutos, pero bueno, que nos disculpe la audiencia. Pero ha sido muy interesante. Gracias, Miguel, por toda la información y por esa charla tan amena. Y hablar de nuestra historia siempre nos apasiona porque fuimos también protagonistas en alguna medida de todo ese esfuerzo que se ha hecho y se sigue haciendo. Así es que muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo, por tu colaboración a este espacio, estar siempre ahí colaborándonos, eso lo agradecemos muchísimo. También agradecemos muchísimo a los que se conectaron, nos enviaron sus saludos, sus comentarios, que compartan. Esto es un esfuerzo de la militancia en el exterior, así que hacemos un llamado a toda la militancia en el exterior a sumarse, pero a sumarse
con ese sentido de militancia, porque yo sí pienso de que ya no podemos seguirnos dando el lujo de hacer una acumulación sin calidad, porque es eso lo que nos ha hecho cometer muchos errores. En aras de crecer, nos hemos descuidado también de la calidad y al final es eso lo que nos pasa factura, porque eso es lo que el pueblo recuerda, no recuerda qué tan grandes fuimos, sino qué tan buenos o tan malos fuimos. Así que por eso es importante, nosotros hacemos ese llamado siempre a la unidad en el pensamiento, en la acción, en los valores, en los principios, siempre apegados a una ética revolucionaria, como decía el compañero Miguel. El compañero Chafik Anda fue reconocido por eso, por la integridad, por la rectitud, que es lo que debe caracterizar a un militante revolucionario, así como el comandante Ernesto Che Guevara, o sea, un hombre recto, como decía el comandante Fidel Castro. Si queremos describir cómo queremos que sean nuestros revolucionarios, queremos que sean como el Che, ¿sí? Entonces, así tenemos que ser. Estudiemos al Che, estudiemos a Chafik, estudiemos a Fidel, estudiemos a Marx, a Lenin, a Engels, a todos esos grandes pensadores que nos han dejado un legado. Y como decía también Carlos Mariátegui, que no es calco ni copia, es creación heroica, es nuestro socialismo indoamericano el que tenemos que construir en El Salvador. Así que nos despedimos también exigiendo la libertad para los presos políticos y para los inocentes, solidarizándonos con las familias de las víctimas de esta catástrofe natural. Nuestras condolencias a las familias que perdieron miembros de sus familias. Así que agradecemos también a la solidaridad internacional, al internacionalismo proletario por esa gran solidaridad que nos han dado siempre y yo estoy seguro que nos las van a seguir dando en este esfuerzo de liberación, este esfuerzo de emancipación para construir un espacio democrático, defender las conquistas y no permitir más una dictadura en El Salvador. Así que nos despedimos diciendo no más persecución política en El Salvador, dictadura nunca más, proletario de todos los países unidos. Que viva el FMLN en su 42 aniversario y felicidades por el éxito de la convención. Bueno, sí, creo que estamos fuera.